Me vine al centro de la ciudad a visitar las oficinas de Diana Mondino. Usted la tiene seguramente, es una economista que habla muy bien, es muy precisa, es muy clara. Están la mayoría de los medios de comunicación. Me tocó compartir con ella hace poco un evento. Está tentada, se lo voy a preguntar, por la política, pero más que nada le voy a preguntar de economía y cómo salimos de los problemas argentinos. No se pierda este mano a mano con Diana Mondino. Diana, contame tu historia académica, ¿no es cierto? ¿Cómo empezás, supongo, allá en Córdoba, a dedicarte a la economía, que es tu actividad habitual? Hace mucho. A ver, yo terminé el secundario en el 75. Era bastante difícil ir a la universidad en ese momento porque estaba el campus universitario en Córdoba, muy grande, muy lindo, pero hay que llegar hasta ahí. Entonces, siguiendo el sabio consejo de mi papá, no estudié ingeniería, que es lo que hubiera querido estudiar, sino la facultad que me estaba más cerca del colectivo, para no tener clase de noche. ¿Así elegiste economía? Así elegí ciencias económicas, que el primer año era común. Después estaba por ir a estudiar afuera y mientras hacía los trámites y estaba averiguando, mira, apareció un muchacho de Bahía Blanca y yo de Córdoba. En esa época no había, olvídate de celulares, no había teléfono, tuvimos un noviazgo por carta. No. Él también se quería estudiar, yo me quería estudiar y en la única universidad que nos aceptaron a los dos simultáneamente, porque él tenía admisiones acá y yo tenía admisiones allá, fue en el IES de España, que bueno, resultó ser una de las mejores universidades del mundo. Estábamos aplicando lo mejor que podíamos. Ambos tuvimos beca, nos casamos, nos fuimos, volvimos contratados por la Universidad del SEMA, que en ese momento no era universidad, para crear el MBA, el Master in Business Administration, que en ese momento no había en Argentina, no había en Latinoamérica prácticamente ningún tipo de estudios así de posgrado de esa naturaleza. El SEMA ya tenía el máster en economía, mi marido es máster en economía del SEMA y aquí estamos. La vida fue llevando, empecé a tener... Bueno, eso es digamos, tu carrera académica, pero últimamente yo te veo muy cercana de la política, opinando. Tus tweets y tus memes son bravos, son muy incisivos respecto de la economía del país, lo mal que nos va. ¿Qué te llevó a tomar un perfil así más protagónico? A ver, en realidad, yo siempre he tenido actividad profesional, laboral, empresaria, ponerle el nombre que quieras, o sea, académica y trabajando en el sector privado. Siempre escribí en los medios, mucha gente leía, mucha gente no leía, cada vez se lee menos, ¿no? Un artículo largo así, la verdad que mucha gente no lo mira. El tweet uno está y bueno, por una cuestión de azar, más gente empezó a mirar mis tweets que los que los miraban antes, pero no son distintos, o sea, que los que había al principio. Si alguien se tomara la molestia de ir al principio, vería los mismos chistes tontos. Lo único que en vez de poner grande el artículo con un comentario abajo, pongo el comentario y el artículo abajo. O sea, es un poco más la difusión. Como una introducción. Claro, pero para mí... un gancho para que lean el artículo. Pero lo interesante para mí es que noto que en el sector privado no participa en la discusión pública argentina. ¿Por qué? O sea, bueno, a ver, escuchás siempre políticos, de un lado, del otro, más arriba, más abajo, más jóvenes o más viejos. Escuchás algunos consultores que explican situaciones especiales, por ejemplo, durante la pandemia, temas económicos, pero el sector privado no se lo escucha explicando situaciones puntuales. ¿Cómo lo ves a Guzmán? Guzmán, el que teníamos que quiso reestructurar la deuda, el que la terminó reestructurando, el que no llegaba al Fondo Monetario, el que terminó con el Fondo Monetario, el que saca al secretario de Energía. Hay varios Guzmán, digamos. Hay varios Guzmán. ¿El actual te gusta? Cuando el sector privado sufrió y necesitó del Estado, el Estado estuvo presente. Se protegió a la producción, se protegió al trabajo y la Argentina se pudo empezar a recuperar de una forma equitativa. Yo no sé cuánto poder tiene un ministro, este ministro o cualquier otro ministro de Economía en Argentina, porque se necesita el apoyo político para muchos de los cambios que hay que hacer. ¿Y eso está bien o está mal? Como economista te pregunto. O sea, es si yo indispensable, pongo ¿no? un ministro de Economía, yo soy presidente, te pongo un ministro de Economía. Y vos me decís, Marcelo, che, hay que hacer esto. Digo, no, pará, Diana. Es absolutamente indispensable. Los economistas somos técnicos que decimos, mira, esto es mejor, pero más caro o más lento. Y esto más o menos, pero es barato o rápido. Y el político tiene que decidir, vamos por la buena, aunque duela, o vamos por la I, bueno, más o menos, pero termínamelo. Y el político argentino eso es una no decisión, el político argentino no hace, pero además es una decisión en la empresa. Aquí también yo tengo que estar tomando esas decisiones todo el tiempo, ¿no? En todo momento tenés que estar decidiendo. Perdón, cuando te vas a comprar, no sé, un par de zapatos, la que te gustan más, a lo mejor son más caros, permanentemente estás tomando decisiones.
Y ese tipo de decisiones los políticos argentinos no están acostumbrados, entrenados a tomarlas. El público argentino ni siquiera conoce que hubo otras opciones. Te puedo poner un ejemplo. Ahora el gasoducto. El gobierno anuncia que lo va a hacer de tal manera. ¿Era la única? ¿Era la mejor? O sea, conozco un poco del tema, ¿no? Pero digamos, ¿por qué? O sea, no tenemos esa capacidad, posibilidad de discutir. De las pocas cosas que se han discutido en Argentina recientemente, por ejemplo, el aborto o alguna de estas cosas, ni siquiera se discutió en forma completa. Se llevó el terreno a un grado limitado de actividad y no hubo todo el resto de las cuestiones. Y fíjate lo difícil que fue para la sociedad hablar de un tema tan profundamente importante para todos, los que están a favor y los que están en contra, y no se pudo hacer. Imagínate con un presupuesto en donde vos estás definiendo que vas a pagar más por esto y menos por aquello. Obviamente los que reciben más estarán contentos, los que recibirían menos, no tanto. Y lamentablemente uno termina escuchando solo a los que se quejarían, no escuchás a los que se benefician. La inflación es un problema crónico, sistémico Claro. en la Argentina. Te llama Alberto, el próximo presidente, y te dice, bueno, Diana, me encantan tus planteos, sos la representante de las amas de casa de Argentina porque hablas fácil y tenés soluciones para muchos problemas. ¿Cómo solucionás la inflación? Con un ministro que diga no a un montón ¿Sos de vos la gastos. ministra? ¿Qué haces? Sí. Como ministro hay que decir no a un montón de gastos. El problema de la inflación... Achicar el gasto. Primer punto, achicar el gasto. Claro, achicar el gasto por varias razones. Una, porque como ya tenemos déficit y nadie nos lo financia, le tenemos que dar a la maquinita. Ese es un punto. Bien. Pero ponele que Argentina, milagrosamente, te perdonan las 350.000 millones de dólares de deuda, el Banco Central encuentra oro en una bóveda que no sabía que tenía y no hay más déficit en Argentina. ¿Vos dirías que se acaba la inflación? Algo ayuda. Algo ayuda, pero tenés un problema de precios relativos. Pero de todas maneras, el problema en Argentina... Pero entonces, ¿qué? ¿Tiene razón el gobierno que No, dice no, que pero que el te problema quiero son decir- los empresarios que fijan los precios? No, lo que te quiero decir es que el gasto público tan alto, aunque no haya inflación, es un problema porque inhibe el crecimiento, inhibe la creatividad. En Argentina, si me dejas hablar mucho rato, te cuento que tenemos un problema de alto nivel de gasto público, infinanciable, gran ineficiencia del gasto público, pero además tenés una concentración de decisiones. Hay un montón de cosas que hay un solo ministerio que la toma y todos los demás tenemos que hacer lo mismo. Te pongo un ejemplo muy tonto. Salarios de cualquier convenio. Vos conocés ese tipo de temas. Claro. Todo para el sector es lo mismo. Entonces, ¿a vos te parece que en el sector XX hay que pagar lo mismo a una persona que trabaja en el Chaco con costos de vida diferentes, con costos de transporte diferente, con acceso a otras actividades diferentes que lo que se le paga a alguien en Palermo o en Santa Cruz? No, por supuesto que no. De hecho, yo soy parte del sindicalismo, digamos, de los flacos. Decimos que queremos renovar las normas sindicales que tienen más, o los convenios colectivos de trabajo, porque vos te referís a eso, de modo tal que una pyme en el interior de Chaco tenga las condiciones que tiene en el Chaco y no que la obliguen a un convenio que lo puede pagar acá el representante de la Ciudad de Buenos Aires. Y de la misma manera, Hay que regionalizar los convenios. cuando vos pones la patente de la moto, para seguir hablando con la moto, no puede costar lo mismo en un lado que en otro, porque lo único justificativo de la moto es que estás pagando por el acceso a la vía pública. Entonces no puede ser que cueste un disparate o regalado, según Claro. en distintos lugares. Hay actividades en donde, por ejemplo, cuando se ponen precios cuidados, el precio de la leche es el mismo en todo el país. Que hoy tengamos 1.321 productos que estén vinculados al consumo masivo de argentinos y argentinas es el resultado del diálogo. Y yo eso lo rescato. Y es lo más valioso. Y vos decís, no, momentito, yo para llegar desde la fábrica hasta Jujuy tengo que hacer 2.500 kilómetros y no puedo llegar con el mismo precio. Tengo un costo de transporte enorme. Entonces lo que terminás haciendo es un promedio y hay alguien que paga menos de lo que debería porque lo que cuesta su producto y otros que pagan mucho más que lo que se pudiera hacer. Entonces ahí tiene que haber una descentralización de decisiones o que vos tenés que hacer un trámite y tenés que ir solamente a la oficina que está en tal lado y vos decís, pero yo vivo en aquel otro o está en un horario de trabajo que yo no puedo. O sea, el gasto público argentino es caro, es ineficiente, es concentrado. Así que aunque no hubiera déficit, aunque no tuviéramos inflación, el gasto público argentino tiene que bajar. Tiene que bajar. O sea, el personal o los trabajadores del sector público hay que pasarlos lentamente al sector privado. Bueno, si eso se puede, mejor.
pero porque pasarían a ser algo más productivo. Pero el problema no es en la cantidad de gente, es en las cosas que gaste el gobierno. Cuidadito. Se pueden hacer cosas que el sector privado podría hacer tranquilamente con la supervisión del Estado. Sí, y en algunos casos ni siquiera la supervisión, pero perfectamente. O sea, pongo un ejemplo, las empresas públicas, por definición, si es empresa, está porque vende un servicio. Privado, tiene que ser privado. ¿Para qué el Estado haga Es mucho eso? más práctico. Y además hay ¿Cerrarías las empresas del Estado y las pasarías al subsector privado? En lo posible no tienen que tener ningún tipo de injerencia estatal, ni plata ni conducción. Las dos cosas, o sea, no es solamente... Eventualmente, ni plata ni conducción. No, pero tenés presupuesto que... asignado, ni directores designados. Si quieres poner un director para que se entere de lo que está pasando, Claro, y para punto. y para darle trabajo a la novia del político, porque no nos engañemos que eso es lo que pasa, lo que tenemos que estar haciendo es permitir, y si vos decís, no, porque van a subir los precios, permitir la competencia. Todo eso conduce a bajar la inflación. Entonces, todo eso conduce a un achicamiento del Estado y en un tiempo de cuánto plazo. Y en un tiempo, y de la vos eficiencia. podés estabilizar la inflación. Depende de lo que hagas. Porque, digamos, vos ponés que lo haces, porque sos Diana Mondino, porque lo haces. yo soy y yo vengo, una de las cosas que es más difícil y doloroso de entender es que no puedes tener desequilibrios de precios relativos. Esa palabra difícil que quiere decir que hay cosas que son demasiado baratas y otras que son demasiado caras. Sí. Tenés que ir equilibrando. Por ejemplo, la energía hoy es demasiado barata. Sí. Pero estamos importando. Es demasiado barato para el bolsillo individual de la persona. Para el país es carísima, claro. Pero para el país es carísima. Para todos en realidad, porque eso va a nuestros impuestos. Claro, entonces digamos la verdad. Bueno, pero entonces, decime más o menos, vos estás siguiendo con esta película, yo en la presidencia, yo soy presidente y vos sos ministra de Economía. Quiere sacar un plan de economía gratis, a ver. Bueno, decime, me dijiste, achico el gasto público, las empresas del Estado, no más presupuesto, no más política. ¿Qué más haces para bajar la inflación? ¿En qué tiempo? ¿En qué plazo yo puedo decirle, porque yo tengo que, como político, decirle a mi gente, ¿en cuánto tiempo la inflación se estabiliza? Yo creo que el que diga que en menos de 5 años, con un nivel de 60-70%, está... No me respondiste. Haciendo los deberes, en 5 años se soluciona el problema de la inflación. Yo creo que menos de 5 años no se soluciona. Puede ser que se tarde. Israel tardó. Pero 5 años es un plazo razonable. Israel menos tardó que eso, 12 años. Pues yo te digo, menos que eso es Anata. Otro punto. Menos que eso es Sarasa. O sea, por favor, el vocabulario técnico. El vocabulario técnico. En términos de economía, tenés razón, es Sarasa, no es Anata. ¿Qué pensás de Macri? Quiero aclarar que va a haber segundo tiempo, el segundo tiempo del cambio. Y esta vez un cambio basado en una sabiduría en la gente que ha ido adquiriendo en estos años, especialmente estos últimos 2 años. Yo creo que Macri hizo muchísimas más cosas buenas de las que nos damos cuenta y se confió demasiado en que iba a poder renovar la confianza de la gente y no explicó a la gente que estos procesos son largos. De hecho, dijo, la inflación la bajamos en un momento, es de lo más fácil que hay. La pobreza, cero. Asignar la pobreza. Perdón, la pobreza cero, yo creo que ningún país del mundo lo debería poder decir, o por lo menos no lo debería poder decir Argentina. La pobreza. Prometió pobreza cero, 31%. No prometí, dije que es una tendencia a la cual tenemos que... Y sigo trabajando para eso. Bueno, va a tener la misma pobreza. Vamos a tener la misma pobreza o similar a la que recibimos. Bueno. Pero distinta, Luis, porque no hay más cepos, no hay más tarifas que no pagan los servicios y nos quedábamos a oscuras, que íbamos a Venezuela, que hace días que no tiene energía, no tiene agua, no tiene sistema de salud. Pero eso era el destino de la presidente. Argentina. Eso era el destino que hemos evitado y estamos construyendo algo distinto. Porque nos lleva a una inconsistencia. ¿Qué es una inconsistencia? Yo prometo una cosa, pero las condiciones me llevan para el otro lado. Si vos tuvieras pobreza cero, salud, educación gratuita de calidad, etcétera, con fronteras abiertas, no podés. Y una de las cosas más maravillosas que tiene Argentina es que somos y ojalá sigamos siendo un país de fronteras abiertas, pero de gente que venga a trabajar. ¿Cómo termina nuestro preámbulo? Para todos los hombres de buena voluntad que quieren habitar y trabajar en el suelo argentino. Entonces nosotros necesitamos... ¿Vos entendés que la gente que viene no viene a trabajar? No, esos son los que vienen a trabajar y los otros aprovechan, etc. Pero digamos, la persona que honra lo que está recibiendo, más o menos. Entonces, pobreza cero no la tiene nadie, porque hay... Desde desequilibrios mentales que un tipo prefiere, no sé, tuvo algún problema, hay cosas que pasan. Pobreza cero no creo, pero tampoco 30% que tenemos ahora, o más, 40, qué sé yo. Más de 40. Perdón, dentro de pobreza, además, el día que uno se ponga a trabajar, un ministro de Economía tiene que ver cuando asigna los recursos, cuando saca cosas del gasto,
cuáles no saca. Entonces, cuáles no saca, para mí son en educación. Ojo, educación es un resorte provincial, no es nacional. Sí. Entonces, y eso de los 90, digamos. Eso de los 90 se federalizó y es la, una de las la cosas, educación. es una de las cosas más lógicas que hay, y ojalá fuera municipal. O sea, ¿vos estás de acuerdo? absolutamente, absolutamente. Pero no hay una descompensación, que hay ciudades así que tienen menos días de clase o No, menos no, porque acceso a la porque educación. partimos de una situación, o sea, vos me decís cuál sería la situación ideal, es allá, vayamos viendo cómo llegamos, no es pasado mañana. Es un pueblo chico que debería hacerse cargo de sus propias inversiones, básicamente inversión en educación es la más importante, ¿verdad? También caminos, etcétera. Si hay 10.000 personas, bueno, vas a tener poca necesidad de escuela porque hay solamente 10.000 personas. Tenés 1 millón de personas, vas a tener más necesidad de escuela porque hay más personas, pero le vas a poder cobrar o pertenecer o armar. Otro día hagamos otro programa y te cuento, por ejemplo, el sistema impositivo americano, su base es el School Authority, la autoridad escolar. Vos en tu pueblo votás el presupuesto de la escuela. Después de eso se vota el presupuesto, lo que llamaríamos del condado, municipal o lo que sea, después va para el Estado, después para la nación. Y entonces hay lugares... Primero lo local, después lo... Primero lo muy local. Y entonces, vos viste que en todas las películas se ven esos estadios de fútbol maravillosos, qué sé yo, del fútbol americano, ese que corren con casco. Bueno, en ese pueblo estuvieron dispuestos a pagar por un estadio. Y en el pueblo de al lado dijeron, che, si ese ya tiene el estadio, ¿para qué voy a hacer uno yo? O sea, lógico. Cada uno funciona. Pero déjame volver al tema de un ministro de Economía tiene que decir a dónde se asignan los recursos. Sí. Y para mí, con el grado de pobreza que tenemos, recién decíamos 30, como me dijiste, corregiste 40, chicos pobres pareciera que son casi 60. Claro. Entonces, hay que poner una prioridad fenomenal en eso. Y ahí Argentina tiene un problema enorme porque tenemos una enorme cantidad de gente que ya no trabaja, jubilados, algunos más jóvenes, otros menos, con distintos 40 y pico regímenes jubilatorios tenemos, pero con los chicos no me digas que no puedes hacer algo. No, me resulta incomprensible con los medios. Todos los pibitos que tienen más o menos medios en su casa, jugando por internet, están paveando, podrían estar haciendo algo que se parezca más a educación. Y los niñitos que no tienen eso, no puede ser que haya escuelas rurales que todavía no tienen, no te digo internet, no tienen luz. Entonces, yo creo que los recursos deberían ir ahí, pero si el 10 de diciembre hace un nuevo presidente, el 11 tienen que estar ahí. Perdón, porque el chico que es pobre ahora, el chico que no come ahora, no se prepara, no se capacita, no trabaja y ¿qué hace el resto de su vida? Está condenado a ser planero. Bueno, hay muchísimos países en donde no hay planes, o en Argentina no va a haber forma de pagar los planes, porque ¿de dónde vas a sacar los recursos para pagar los planes? Y esos chicos, vamos a ir a una situación de un empobrecimiento muchísimo más notable. Hoy un planero, dentro de todo, tan mal no vive, comparado con vos y conmigo, vive horrorosamente mal. Pero si hay gente que todavía viene del exterior a vivir como planero, es que en su lugar de origen, en alguna otra provincia argentina o tal vez en el exterior, vivía aún peor. Pero nosotros queremos que esos chicos estén mejor. Esta es la primera generación de argentinos que van a vivir peor que sus padres. Movilidad social descendente. Descendente. O sea, vos lo que necesitas es que la gente viva igual o mejor que sus padres. Indudablemente. ¿Te han tentado la política para ocupar cargos? Varias veces, pero no. No llegamos, no, porque digamos, cuando empezamos con ese pero tema... dicen que sos la candidata de Milei en Córdoba, eso ya lo publicó varios. Son tantas candidatas, pero medios. mi marido se pone celoso. No, la fórmula es Mondino-Milei, ¿no sabías? Mondino-Milei, claro. No, a ver, pero Presidenta Mondino. Pero ¿por qué tenemos que...? A ver, ponele que yo fuera la política, ¿quién hace las cosas que hago yo? Entonces, esos son los que tenemos que ver. Se va fulano de la política. ¿Quién entra a hacer lo que hacía fulano? Eso es lo que necesitamos preparar en Argentina. Los cuadros de recambio en todo. Y en el sector privado también estamos bastante estrechitos. Mira vos, ¿no hay recambio en el sector privado también? No hay mucho. No hay mucha renovación. Es muy difícil conseguir profesionales. Bueno, eso te lo acepto. En el sector sindical nos cuesta mucho la renovación. Exacto. Y supongo que el sector empresario también. En algunos casos es muy serio. Si un profesional está muy bien preparado en los últimos años, sobre todo en los años estos de pandemia, en donde se generalizó tanto el pago, el trabajo a distancia, ha habido una notable salida de profesionales. No necesariamente que se fueron a vivir a otro país, sino que trabajan de alguna manera remota. No todos los trabajos se pueden hacer remoto. Un porcentaje pequeño de los trabajos se pueden hacer remoto, pero hace que la empresa que necesita esos trabajos remotos y no los consigue, no pueda contratar a toda la otra gente que no trabajaría remoto, pero necesita ese recurso crítico que no está.
Hace unos días hicimos un evento en Córdoba, era la estrella, si bien era un evento de los sindicalistas flacos, por supuesto entre los oradores, porque nosotros invitamos a, digamos, a los representantes sindicales y a los representantes empresarios también, pero indudablemente tus formas, tu estilo, tu contundencia, bueno, te llevaste los mejores aplausos, inclusive la repercusión en los medios. Yo recuerdo en ese momento, vos tal vez te Más del acordarás, bombo, y el bombo estaba totalmente, el bombo estaba fanatizado con vos. ¿Y qué pensás de los halcones? Yo digamos, de hecho tengo un partido político que se llama Halcones, en donde digamos, estamos promoviendo la cultura de decir la verdad, ser políticamente incorrecto, atreverse al cambio que tiene que hacer, en mi caso en el aspecto sindical y otros en su aspecto, ¿no es cierto? Pero la Argentina no tiene salida si no nos atrevemos a decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer. Totalmente. Un comentario. No debería existir el concepto de políticamente correcto o incorrecto. ¿Qué quiere decir? ¿Que corres el riesgo de decir algo que sea incorrecto? Bueno, si pero vos lo pensás, claro, en muchos casos es así. Vos me lo decías recién, hay mucha gente que tiene miedo de participar en política. Bueno, hay mucho miedo, sí, pero no solamente por decir algo incorrecto, sino por las represalias que puede haber de otra naturaleza, ¿no? O sea, estamos hablando de a cualquiera de los organismos de control que tiene el Estado. Eso también puede ocurrir. Pero a ver, el Estado está para controlar. Eso está bien que el Estado controle. Lo que pasa es que tenemos que definir qué controla, que no tenga arbitrariedad y que tenga derecho a defensa. Perdón, artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser juzgado, necesita el derecho a defensa propia. Entonces, yo no tengo ninguna oposición a que el Estado controle, pero decime primero qué y decime en cómo me puedo defender. Cuando vos digas, no cumpliste con tal cosa, yo digo, no, sí, mira, acá lo tengo. Claro. Entonces, eso es lo que la arbitrariedad es lo que es un problema. La verdadera arbitrariedad. Ahí tenemos un tema, digamos. Los halcones, puede ser que digan los que dicen la verdad. Las palomas dicen, no, nosotros somos los que vamos a llevar el diálogo y vamos a trabajar. Yo creo que me gustaría poder votar algún día a alguien que me diga, esto es lo que voy a hacer. Y me gusta lo que va a hacer, lo voto. No me gusta lo que va a hacer, no lo voto. En Argentina, creo que es un mal de todas partes del mundo. En Argentina es un poco más notable. Pero en donde la gente te hace promesas bonitas. Recién te decía que con Menem creció notablemente la producción agropecuaria en todos los ámbitos. Sin embargo, la consigna fue, síganme, no los voy a defraudar. ¿Qué es eso? O sea, tenés que tener una confianza con una persona muy grande. Y hoy, ¿a quién que te dijera eso? ¿A quién lo seguirías? ¿No? O sea, vos tenés que decir, yo voy a hacer tal cosa. Entonces, las consignas que fueron útiles durante décadas en Argentina, hoy ya no lo son. Yo creo que la gente ya no está, y no quiero personificar de ninguna manera, pero digamos, invocar a Evita, te puede gustar mucho, poco, no importa, pero invocar y decir, bueno, ¿qué significa eso hoy? ¿Cómo me afecta a mí, a mi familia, a mi entorno, a mi barrio? ¿El peronismo recurre mucho a Evita y a Perón? ¿O los peronistas? Yo creo que mucho y ya se ha perdido el verdadero significado que alguna vez haya tenido para alguna gente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que significa Evita para dos personas en la calle? Preguntarle quién fue Evita. Me atrevo a decirte que la mitad no sabe. Y si saben, te van a dar una opinión posiblemente muy diferente entre las personas con las que esté. Entonces, pero además vos tenés que decir qué es lo que vas a hacer, no me remontes al pasado. Sí. Es como si en Francia me dijeras, mira, con el rey Sol era el mejor momento de gloria de Francia. Muchachos, pasaron 200 años. La gente necesita el qué y el cómo. Bueno, como todas las semanas, ¿no es cierto? Le contó cómo hay que hacer para producir. Si fuera ministra de Economía, cómo bajar la inflación y en qué plazo. Tiene fuerte formación académica, es decidida, habla bien y claramente. La parte política todavía no la tiene resuelta si va a jugar o no, a pesar de que muchos quieren que participe. Usted, como siempre, tiene la última palabra. Muchas gracias, Diana. Gracias a vos, Marcelo. Nos vemos.